Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Muy buenas noches con todos. Qué gusto poder saludarles el día de hoy. Vamos a dar inicio a este webinar agendado para el día de hoy, el cual tiene un tema súper interesante a tratar. El tema es de estrategias predictivas para el éxito financiero. El día de hoy nos acompaña Víctor Morales. Bienvenido, Víctor. Muy Muchísimas buenas gracias, noches, muy Víctor. buenas noches. Qué gusto saludarle, Víctor. El día de hoy, pues vamos a tener un tema súper importante para tratar. Tenemos ya los chicos que se están conectando a este webinar. Mi nombre es Vivi Laguna, formo parte del equipo comercial del IPBF y para mí es un gran honor poder iniciar este webinar del día de hoy, donde vamos a tratar justamente temas o vamos a entregar insights prácticos sobre cómo usar el análisis predictivo en la toma de decisiones financieras sostenibles. Víctor, vamos a tener alrededor de 45 minutos para tu presentación. Chicos, les invito por favor a, si es que en el transcurso de este webinar tienen alguna inquietud, tienen ustedes la cajita donde están las preguntas, donde van a poder incluir todas sus inquietudes, ¿de acuerdo? Vamos a incluir todas sus inquietudes y serán respondidas conforme va avanzando el webinar. Así que sean todos bienvenidos. Víctor, ¿podemos por favor compartir su pantalla, su presentación? Perfecto, con todo gusto. Excelente. Listo. ¿Me confirman entonces que pues, se puede ver, por favor? Sí, se puede ver. Excelente, Excelente. Víctor. ¿Arrancamos entonces? Sí, claro que sí. Demos Muy inicio, bien. por favor. Muy buenas noches, colegas. Primero, muchas gracias a todas las personas que se están conectando. Este es un espacio donde vamos a discutir algunas temáticas un poco dirigidas a este gran tema, ¿cierto? Que es el tema de estrategias predictivas para el éxito financiero. Y si bien es cierto, hay un enfoque en la predicción como tal, pero sí no hay que dejar de lado el tema de la estrategia, que también es parte de justamente lograr aquel éxito al cual nos referimos.
En términos generales, en términos de contenido, vamos a abordar estos tres grandes temas, ¿cierto? El tema de fundamentos de infraestructura, predicción y riesgo y algunos casos de uso. En términos de fundamentos, específicamente, ¿por qué es útil, cierto? Porque al final, digamos, lo que buscamos es que también las bases con las cuales vamos a trazar nuestra hoja de ruta para implementar equipos de analítica o temas que nos permitan hacer ya un análisis más cuantitativo, nazcan bien, digamos, ¿ya? Luego, pasaríamos al siguiente ítem, que es el tema ya de predicción, específicamente en el contexto de riesgo de crédito. Algunas ideas generales, algunas ideas que pueden llevarse como para de pronto reflexionar o implementar también en sus respectivos trabajos. Y finalmente comentarles algunos casos de uso derivados justamente de esta presentación o de esta exploración de ejercicios predictivos. ¿Ok? Respecto a fundamentos de infraestructura. Este es un slide que lo tomé de un texto súper interesante que se llama Competing in the Age of AI. Sí, este es un libro del 2020 donde ya nos planteaban algunos elementos que nos invitan a pensar en justamente cuáles van a ser algunos pasos que vamos a dar en aras de lo que hoy se conoce como esta transformación, ¿sí? Quizá una especie de evolución incluso, donde deben irse o se pueden ir dando algunos logros incrementales, ¿ya? Eh, por un lado, tenemos, digamos, el nivel de complejidad o el nivel sí, de sofisticación que pueden ir teniendo las soluciones que vamos obteniendo, pero al mismo tiempo ese nivel de complejidad no debe apuntar al aire, ¿cierto? Sino debe tener un enfoque claro y por lo tanto esas aplicaciones, esos desarrollos deben venir acompañados justamente del impacto que queremos lograr en nuestras organizaciones. Las distintas organizaciones van a estar en distintos niveles de madurez en general, de madurez, digamos, en términos de infraestructura, en términos tecnológicos. Habrán algunas organizaciones que tienen, por ejemplo, bases de datos tradicionales, ¿cierto? Otras quizá ya están trabajando en nube, otras quizá trabajan con archivos locales, digamos, y entender esa etapa en la que se encuentra nuestra organización es importante porque al final, dependiendo de esa madurez, vamos a poder aplicar de distinta forma algunos hitos que queremos lograr en términos de la instauración, digamos, de proyectos exitosos, ¿cierto? Por ejemplo, en etapas iniciales, generalmente uno se encuentra más o menos con este escenario, ¿cierto? Con datos en silos, ¿cierto? O sea, yo, por ejemplo, tengo un equipo, digamos, en un equipo de riesgo de crédito donde se tiene una información adecuada y tal, pero resulta que tengo también un equipo de cobranza donde también se están registrando datos, pero resulta que no se hablan esos dos equipos en términos de datos, ¿cierto? O sea, no existe una forma sistemática de juntar esa información, ¿cierto? Pero creemos que juntar la información del seguimiento de la cartera con el éxito en recuperación, por ejemplo, pueda ser un combo ganador. Entonces, para eso necesitamos identificar justamente estos hilos de datos, ¿verdad? Y, digamos, esa identificación de los hilos, identificación clara de cómo vamos a estructurar esta información, nos permite o nos habilita justamente a un siguiente nivel, que es ya empezar a generar pilotos, ¿cierto? Proponerle a la organización algunos esfuerzos, digamos, con mucho más de enfoque para responder preguntas de valor. Aquí va a depender mucho del olfato, de la expertise, de la experiencia que ustedes tengan en sus distintas organizaciones cuando viene de su lado la propuesta, ¿ya? O sea, por ejemplo, ustedes proactivamente desean proponer algún proyecto analítico en general, digamos, para hacer analítica más de gestión de clientes, por ejemplo. Ok, es válido. O algo en términos de riesgo de crédito, se quiere hacer alguna implementación de automatización o nuevas metodologías y demás,
Entonces, también es posible, pero digamos, escoger este primer proyecto es súper importante, ¿ya? Porque al final del éxito de estas primeras exploraciones va a depender, digamos, la apertura que la organización les dé a ustedes para seguir dándole más profundidad a este tipo de iniciativas, ¿ya? Entonces, esto, digamos, va a irse materializando en pilotos, en casos de uso, digamos, ahí es donde vamos a ir viendo quick wins incrementales, pero siempre de manera estructurada, ¿no? Parece trivial esta primera fase, pero justamente la idea es que nazca con mucho orden, digamos, que nazca con todos los elementos donde deben estar, ¿ya? Luego ya podríamos ya tener una colección de casos de uso, ¿cierto? Casos de uso que ya estén más operativos, que estén al servicio de la organización, ¿sí? Y por ejemplo, en mi experiencia, un elemento que me pareció importante en alguna vida pasada fue que justamente al inicio nosotros, por así decirlo, en el equipo llegamos hasta esta fase que está a la izquierda, de manera proactiva, ¿no? O sea, íbamos como proponiendo pilotos, casos de uso, cosas así. Y eventualmente, más bien era la parte de acá, digamos, empezó a hacer una mezcla, tanto de lo que nosotros proponíamos como también ya requerimientos de las áreas, ¿cierto? Entonces eso también es importante, es decir, el momento que hay esta inflexión donde no solo somos nosotros desde las áreas cuantitativas quienes proponemos modelos o en general proyectos analíticos, sino que más bien también son las áreas quienes acuden o tocan nuestra puerta para poderles servir y apoyar, digamos, en las distintas iniciativas que tengan. Entonces, esas inflexiones son importantes porque al final cuando las áreas requieren de un enfoque analítico, uno se apoya mucho del conocimiento y la experiencia que tienen las otras áreas, ¿cierto? Si es un tema de cumplimiento, por ejemplo, los oficiales de cumplimiento tienen un montón de cadencia del detalle de los proyectos, de los datos incluso, del por qué se está haciendo, cuál es la normativa, es decir, entonces, y claramente, digamos, quizá en algunas áreas tengamos cierto expertise, pero en otras no. Entonces ahí es donde un trabajo multidisciplinario se pone mucho más en evidencia la importancia de esta colaboración, ¿ya? Y quizá ya como un tema ya más maduro, ¿cierto? Donde ya tengamos una transformación más consolidada, es lo que en el texto denominaba, por ejemplo, digamos, una factoría, una fábrica de inteligencia artificial, ¿ya? Esto, digamos, como ustedes sabrán, hoy está tomando mucha relevancia, pero fíjense que este texto es del 2020, o sea, este texto ya recogía algunas experiencias de las grandes techs como Amazon, como plataformas como Netflix y demás, donde proponían, digamos, que en grandes líneas este tipo de empresas ha seguido esta ruta de evolución para ir madurando, ¿no? Ah, en Ecuador, por ejemplo, hay algunas empresas que están empezando a explorar ya, ver aplicativos y casos de uso específicamente de inteligencia artificial, pero eso va a ir madurando poco a poco. Pero lo importante es que si seguimos un cierto orden, para cuando ya escalemos no se nos salga de control, sino más bien esté muy estructuradas las soluciones que ofrecemos a la organización. ¿Ok? Bien, ahora para construir esta estrategia de datos, digámoslo como fundamento, siempre es importante tener, digamos, los pilares claros, ¿cierto? Al final, los datos deben tener un tema bien fundamentado, una manera confiable de acceder a ellos, que tengan estándares de calidad y demás. Luego, tener justamente una administración y gobernanza sobre esos datos para que, digamos, con ese orden se empieza a generar ya creaciones de insights, ¿sí? Empezar a proponer algunas, digamos, o que los datos nos ayuden a revelar algunos elementos que nos ayuden a tomar decisiones que antes no eran tan factibles debido a que los datos no se presentaban. Y esto es importante porque no necesariamente un insight tiene que venir de un modelo sofisticado, ¿ya? O sea, no necesariamente un insight se entiende, digamos, como una revelación, como algo que es información nueva para mí, pero no solo nueva, sino que también la organización
a través de ese dato nuevo pueda tomar una decisión accionable que genere beneficios, ¿ya? Entonces, pero insisto, esta generación de insights no tiene por qué venir necesariamente de un modelo, sino podría venir incluso, como les decía anteriormente, de conectar, eh, digamos, silos de datos que quizá la organización no estaba viendo, ¿cierto? Por ejemplo, estoy utilizando los logueos de los clientes en nuestra aplicación de banca móvil, cómo estoy utilizando la información de georreferenciación de los aplicativos, es decir, quizá información que no estaba anclada en todo el ecosistema de datos y los junto con una estadística descriptiva y quizá ya genera un valor interesante para algún área, ¿sí? Y luego, pues, ya cuando, digamos, se consolida ya proyectos más fuertes, justamente está ya cuando uno ve valor o el valor se realiza, digamos, ¿sí? Donde ya la estrategia analítica se implementa y podemos tener ya retornos recurrentes en nuestra organización. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es generalmente que nosotros, o tradicionalmente se ve al revés de esto, ¿cierto? A veces le apuntamos, digamos, a los proyectos, pero sin lo demás, y ahí es donde hay que tener un balance importante, ¿no? Hay organizaciones que lo hacen de abajo hacia arriba, hay otras organizaciones que lo hacen de arriba hacia abajo. Digamos, no hay una estrategia única para nada, pero lo que sí es importante es no perder de vista todas las etapas, ¿ya? ¿Por qué? Porque, digamos, hay veces en que algunas organizaciones dicen, no, yo voy a partir de una buena gobernanza, de una buena, digamos, elementos fundacionales del tema de estructuras de datos y demás. Otros, en cambio, dicen, yo quiero arrancar de quick wins y temas por el estilo, que también es válido, ¿ya? Luego tenemos todo el tema de plataforma de datos, ¿cierto? Al final, como les decía, este tema de los datos deben venir acompañados de un ecosistema en el que voy a trabajar, ¿ya? Y si ustedes se fijan, este pequeño diagrama, digamos, de este slide, nos presenta un elemento, o sea, más bien dicho, nos presenta una forma escéptica respecto a las herramientas. Es decir, aquí no estamos diciendo usa, no sé, usa R, usa Python, usa Azure, usa Google Cloud, usa Amazon. No, o sea, lo que está aquí planteándose es un modelo lógico, ¿sí? En sentido de que necesitamos una administración, una capa donde vamos a tener un consumo de datos. Aquí ese consumo de datos va a venir obviamente a través de una ingesta, va a venir una especie de canales, digamos, a través del cual diferentes equipos van a trabajar. Eso se va a materializar quizá en modelos, en estadística descriptiva, en dashboards. Eso también se tiene que almacenar y luego poner, digamos, disponible en otra capa de consumo, ¿ok? Y finalmente, pues además tiene que haber un proceso de implementación, ¿sí? Y a poner en producción nuestras soluciones, que también es parte del desafío ya en el mundo laboral real. Ahora, insisto, esto si ustedes se fijan es escéptico y obviamente solo una guía, no está escrito sobre piedra, pero el punto es que ustedes deben tener claro el cómo está hoy el ecosistema de su organización, ¿sí? Para que de esa manera puedan, digamos, abordar ordenadamente las demás etapas, ¿ya? No importa si es a través de archivos locales, si es que es, digamos, con distintas tecnologías de datos, pero que estén ustedes claros de cómo funciona el flujo de la información dentro de sus organizaciones. A propósito de eso, me permití poner también este documento. Si ustedes ingresan acá, es un archivo Excel donde está libre, igual de pronto pueden descargarlo y demás. Es un archivo Excel donde ustedes, si están interesados en darle profundidad al tema de evaluar la madurez analítica y en general de datos en sus organizaciones, pueden juntarse con algunos equipos, algunos líderes o algunas personas de otros equipos para hacer un ejercicio de llenar esta matriz que ustedes van a tener ahí acceso, ¿no? Es una matriz súper sencilla, ahí hay que traducir algunas cosas, digamos, algunos elementos, o familiarizarse más que nada con la terminología,
pero lo importante es que si ustedes llenan esa matriz como un ejercicio digamos, con la realidad de su organización, un ejercicio honesto, ahí mismo les va a dar un resultado. Esto es local, no se almacena en ningún lado ni nada por el estilo, sino es más para un consumo de ustedes y de sus respectivas organizaciones. ¿Para qué? Para tener un punto de partida, ¿cierto? Y un poco poder trazar en función de ese diagnóstico una hoja de ruta. Eh, Acá, además, complementariamente a esta arquitectura anterior lógica, estaba esta arquitectura funcional, que en realidad trata de mostrar igual estas diferentes etapas, ¿cierto? De cómo fluyen los datos en sus organizaciones. Acá tampoco hay herramientas específicas, sino que ustedes tengan esta claridad, ¿no? Desde las fuentes de datos, cómo se da la ingesta, digamos, si hay algunas etapas de datos crudos, datos curados, luego cómo esos datos entran a ser explorados, ¿sí? Digamos, todos esos elementos, insisto, sí es importante que ustedes tengan mucha claridad, digamos, de cómo funciona en la organización. Lo bueno de esto es que hay que meterse una vez, quizá de vez en cuando actualizarlo, pero en general estos flujos de información dentro de las organizaciones están ahí, digamos, están ahí presentes, pero es importante tomar nota y levantar el cómo fluyen específicamente. Esto también viene acompañado de un enfoque del talento, ¿cierto? Al final estamos hablando de estas arquitecturas, digamos, de cómo vamos a abordar los diferentes proyectos, pero eso obviamente viene acompañado de personas, viene acompañado del talento que aporta en las diferentes soluciones. Y acá una lámina que me parece siempre importante compartirla es justamente cuál es la combinación adecuada entre las herramientas, el hardware que tenemos y el talento que va a administrar esas herramientas. Si ustedes se fijan, si nosotros tenemos un talento muy capacitado, un talento que está a la altura digamos, para maximizar el beneficio de las herramientas, no importa si usamos datos en nube o algo muy sofisticado o si trabajamos en Excel en local. O sea, digamos, siempre y cuando el talento esté capacitado para sacar el mejor provecho, pues va a ser una buena combinación, ¿ya? Mientras que si el talento no está bien formado, pues no importa si estoy trabajando con los mejores juguetes, digamos, o con temas un poco más básicos, no voy a obtener el talento, o más bien dicho, no voy a obtener el beneficio que estoy esperando de los distintos proyectos. En el segundo componente que queríamos conversar el día de hoy, tenemos el tema de predicción y riesgo, ¿ya? Para ello, algo que yo, digamos, quería compartir en este slide es un texto, ¿sí? Un texto que se llama Credit Scoring and Its Applications. Bueno, este es de su segunda edición. En su primera edición, si mal no lo recuerdo, es del 2001, ¿sí? Y fíjense, del 2001 acá ya han pasado 24 años y resulta que en este texto, ¿sí? Ya se hablaba de predicción utilizando métodos de machine learning, deep learning, es decir, hay mucho conocimiento, ¿sí? En términos de vanguardia de ejercicios predictivos que existen ya en la literatura, pero obviamente hay que darse un tiempo, un espacio para acudir a este tipo de material, interiorizarlo, ver que sí funciona en mi organización, que no funciona en mi organización, es decir, darle todo ese enfoque, digamos, ya más de tomar estos métodos de vanguardia y tratar de aplicarlos en nuestros distintos contextos, ¿sí? Acá algunos elementos importantes es que el ejercicio de credit scoring, digamos, desde su concepción, es un ejercicio, digamos, más de corte predictivo que explicativo, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Que cuando hacemos una predicción, ahí nosotros, digamos, siempre hay una compensación entre estos dos objetivos, ¿cierto? Yo puedo a veces utilizar una herramienta cuantitativa con el objetivo de explicar un fenómeno, o a veces yo necesito una herramienta con el objetivo de predecir un fenómeno, ¿sí? Y no necesariamente todas las herramientas me permiten ambas, siempre hay una compensación. Por ejemplo, un modelo muy, que capture muchas no linealidades como un random forest, un XGBoost, un deep learning, por ejemplo, o redes neuronales,
son muy precisas en predicción, pero en cambio no me permiten tanta explicación, ¿sí? En cambio, métodos como árboles, por ejemplo, el que tenemos acá, o modelos de regresión, quizá tienen un balance un poco más adecuado, ¿cierto? Entonces hay que entender también el objetivo de los modelos que estamos construyendo. Y a propósito de eso, en términos de predicción, siempre es importante también este contraste, ¿cierto? El machine learning versus la tradición, ¿ya? Clásicamente, ¿cómo funcionaban, digamos, la programación clásica? Nosotros teníamos datos, teníamos reglas, y a partir de los datos y las reglas, nosotros hacíamos código de programación explícito para obtener unas respuestas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que queríamos programar 3 en calle. Ah, ok, entonces yo lo que hacía es ver todas las posibilidades de 3 en calle y vamos programando una a una, digamos, ¿sí? Esa era como la forma clásica. Pues, por ejemplo, digamos que yo hubiese querido, de forma tradicional, reconocer los dígitos escritos a mano. Entonces, por ejemplo, para reconocer este patrón específico de número, digamos del número 3, me habría tocado programar justamente para decir, mira, estos son los píxeles que se van a activar. Algo parecido sería con esta otra forma de escribir el número 3 y asimismo con esta otra forma de escribir el número 3 y podrían haber múltiples formas de escribir el número 3. Entonces tendría que, desde una perspectiva clásica, llenar, digamos, o hacer tantos algoritmos como formas de escribir el 3 hayan. Entonces era muy ineficiente. El Machine Learning cambia esta lógica, ¿cierto? Y lo que hace es, mira, tú lo que necesitas es muchos ejemplos de escribir el número 3, ¿sí? Bueno, esos serían los datos, muchos ejemplos de escribir el número 3 y una etiqueta que me diga que en efecto ese es el número 3 o el 1 o el 2 o el 0. O sea, necesito muchas imágenes y al mismo tiempo que esas imágenes, por ejemplo, estén clasificadas con el valor correcto, ¿ya? Entonces, yo aquí, en cambio, no programo la regla específica, no programo el 3, la una forma de escribir el 3 o la otra forma de escribir el 3, sino que con esta información se le pasa a un modelo, por ejemplo, de Machine Learning, y el modelo genera unas funciones, unos pesos para funciones que me ayudan a reconocer los dígitos, ¿sí? Por ejemplo, ese es un cambio de paradigma al final. Si ustedes recuerdan, acá lo que teníamos eran reglas y datos y teníamos resultados. Acá en cambio uso los resultados, las etiquetas conjuntamente con los datos para inferir, para deducir ciertas reglas, digamos, que me permitan hacer predicción, ¿sí? Pues en grandes líneas, digamos, el cambio de paradigma que hay entre estos dos temas, ¿sí? Ahora, en el mundo predictivo también siempre es importante manejar estándares, así como hay estándares, digamos, de calidad, tanto para los productos de bienes de consumo, yo que sé, hacer atunes y cosas así, hay estándares de calidad, ¿cierto? Ya en términos de seguridad de información, la ISO 9001, temas de estándares, asimismo en el ejercicio de construcción de modelos, siempre es importante nacer con estándares, ¿sí? Nacer con pasos claros de en qué etapa del proceso estamos al desarrollar una determinada solución. Pues, por ejemplo, siempre partir de el entendimiento de lo que se quiere resolver, luego con qué datos o con qué datos tengo disponible para responder a esa pregunta de negocio, preparar esos datos para la construcción de un modelo, de ser el caso, luego hacer la modelización, luego de construido el modelo, hacer una evaluación de que en efecto el modelo está haciendo su trabajo, de que el rendimiento es adecuado, y finalmente ponerlo en producción, hacer el deployment, ponerlo a funcionar ya en nuestras arquitecturas tecnológicas o a través de un informe, a través de tablas, cómo voy a consumir esa información, ¿ya? Esto, digamos, acá está la fuente y en general, digamos, nace conociéndose como este Cross Industry Standard Process for Data Mining, y las distintas empresas, o este concepto, digamos, ha ido evolucionando, pero en grandes líneas son estas etapas las que no debemos perder de vista en el desarrollo de nuestras soluciones, ¿ok? Por ejemplo, Microsoft nos propone esta forma
de trabajar en términos de estándares, ¿sí? Y en grandes líneas es muy parecido a esto anterior, pero acá nos agrega algunas etapas un poco más detalladas, ¿no? Como por ejemplo, en el momento que estoy haciendo modelización, yo puedo abrir esta etapa en elementos más granulares, digamos, como ingeniería de variables, un entrenamiento, digamos, más pormenorizado, una evaluación del modelo también que podría ser incluso a tiempo real y cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, digamos, este es un esquema evolucionado del anterior, pero no deja de estar como estos grandes elementos importantes que deben ser tomados en cuenta en general para desarrollar nuestras soluciones. Muchas gracias, Víctor. Perdón interrumpirte. Tenemos una pregunta de Diego Pinto. Dice, predecir es conocer el futuro, una aproximación, adivinar. Es una buena pregunta, Freddy. A ver, cuando hacemos una predicción, es asignar una probabilidad a un evento. Digamos, y obviamente también tengo mi sesgo estadístico al hacer esta respuesta. Eh, quizá, quizá, digamos, habrá otras personas que puedan darte otro tipo de definiciones, pero en general, o al menos en la forma en la que se lo concibe desde la perspectiva de modelos, tú estás planteando una probabilidad al suceso de un evento, ¿sí? Em, Ahora, ese asignar probabilidad es una forma de adivinar, quizás sí, pero es una adivinanza más educada si quieres verlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque hay cosas que son más predecibles que otras. Por ejemplo, eh, el tema de predicción de precio de las acciones en bolsa de valores en corto plazo es una cosa muy compleja de predecir. Entonces es un evento muy, muy difícil de predecir, ¿ya? Pero al mismo tiempo, no sé, pues eventos como la volatilidad de las acciones es algo que es un poco más asequible a predecir. O sea, hay eventos que se dejan predecir más que otros y obviamente a través de un enfoque cuantitativo uno empieza, digamos, a diferenciar dónde hay mayor oportunidad eh, de predictibilidad y donde no hay tanta oportunidad de predictibilidad. Y yo creo que sí es importante también hacer esa división porque tampoco hay que torturar a los datos hasta que confiesen, ¿cierto? O sea, en última instancia hay que limitar, digamos, en lo que sí nos aportan los modelos y en lo que también no nos aportan y a la luz de eso avanzar con las decisiones, ¿ok? No sé si por ahí va la pregunta. Eh, Muchas gracias. Perfecto. Ok, entonces en términos de Machine Learning igual versus la tradición, digamos, acá tenemos un poco un diagrama que nos invita a pensar en las diferencias, ¿cierto? Digamos que aquí yo tengo una determinada variable, digamos una determinada variable acá en el eje Y tengo otra variable en el eje X, ¿ya? Y yo deseo, o lo que estoy prediciendo, el evento que estoy prediciendo es un tema de deserción de clientes, ¿sí? Que se conoce como churn o customer churn. Entonces, yo quiero predecir ese evento. Ahora, resulta que si yo hago una regresión clásica, por ejemplo, podría quizá capturar una relación que ustedes pueden ver en esta línea en verde, ¿cierto? Entonces, las regresiones clásicas me dan como un comportamiento general, un comportamiento promedio, ¿ya? Pero resulta ser que, por ejemplo, los métodos de Machine Learning encuentran justo estos patrones mucho más específicos, digamos, de cómo se relacionan estas dos variables para respecto a la variable objetivo, ¿sí? Entonces, esas diferenciaciones tienen sus pros y contras. ¿Por qué? Porque en la línea verde, que bueno, ya les subrayé con rojo, me permite una lectura más fluida, ¿cierto? Yo puedo decir, mira, mientras aumenta X, hay un punto donde Y empieza a bajar. Ah, ok, se entiende, digamos, es comunicable. Pero en cambio, en estos gráficos de contorno, si bien es cierto son más predictivos, es más difícil explicar, ¿cierto? Porque digo, a ver, mira, por cada valor que aumenta X,
en Y están pasando muchas cosas, en un contorno sube, en otro contorno quizá baja, es decir, esa relación entre las variables se puede volver un poco más difícil de explicar, pero ganamos en cambio precisión en la predicción, ¿ok? Acá es importante en cambio diferenciar o tener también clara la diferencia entre correlación, digamos, eh, los modelos de Machine Learning en grandes líneas, digamos, buscan aprovechar mucho la correlación, ¿ya? Por ejemplo, si yo les digo, el número de paraguas que miro en la calle puede ser un buen predictor de si va a llover. Desde la perspectiva del Machine Learning, sí, completamente. Yo puedo ver el número de paraguas para predecir si va a llover. Ahora, ¿el número de paraguas causa la lluvia? No, ¿cierto? Porque, digamos, desde una perspectiva física, el agua no es causada por el paraguas, ¿cierto? Sino viene a través de este ciclo del agua y demás. Entonces, hay esa diferencia importante. Para el Machine Learning, el número de paraguas sería un predictor del ingreso, pero no significa que causa, eh, perdón, sería un predictor de la lluvia, perdón, pero no significa que causa la lluvia, ¿ya? Entonces, y lo mismo vemos en otros elementos, como en los hoteles, ¿cierto? Si yo veo más precio, a veces se observa también más cantidad de habitaciones ocupadas, ¿cierto? Pero eso incluso podría sonar hasta a veces contraintuitivo, pero en la práctica sí se observa ese tipo de correlación, ¿ok? Entonces, quizá un par de jeroglíficos nada más. O sea, ¿cuál es el objetivo del ML, digamos, del Machine Learning? Es justamente minimizar una función de pérdida que se llama. En este caso, el MSE, que son los Mean Square Error o error cuadrático medio, ¿sí? Al final es una forma de minimizar aquella función de pérdida. Esta es una de ellas, ¿ya? Entonces nosotros tratamos primero de trabajar en una diferenciación entre los datos, lo que se conoce como datos de prueba y los datos de validación o de entrenamiento y testing, de entrenamiento y prueba, ¿ya? ¿A qué me refiero? Cuando yo tengo un conjunto de datos en total, lo que hacemos es nosotros entrenamos un modelo, una regresión o lo que fuere, en los datos de entrenamiento, ¿cierto? En los datos train. Y una vez que esta función está determinada, evaluamos esta función estimada en los datos de prueba, ¿sí? Y esto es lo que me permite validar si es que el modelo está haciendo un buen trabajo, ¿sí? Entonces yo tengo esta información, separo los datos aleatoriamente entre prueba y entrenamiento y prueba y puedo tener esta forma de validar el modelo, ¿sí? Incluso se puede agregar una etapa intermedia, ¿cierto? Por ejemplo, primero, en términos de modelización, podríamos, digamos, o deberíamos tener una reflexión de qué método voy a utilizar. Por ejemplo, si tengo datos de series de tiempo, tendré un conjunto de métodos. Si tengo métodos de corte transversal, tengo otro conjunto de métodos. Si tengo datos de panel, tengo otro conjunto de métodos. O incluso dentro del mismo tipo de datos, hay una familia de modelos que yo podría utilizar. Entonces, siempre hay que ver, hay varias opciones, digamos, ¿no? Como por ejemplo, yo podría tener árboles de decisión, random forest, varios métodos. Y digamos que yo me decanto por alguna de ellas, yo me decanto por, no sé, random forest. Pero al mismo tiempo hay que definir una función de pérdida con la que vamos a evaluar si el modelo está haciendo su trabajo. Luego se encuentran los parámetros de esa función, ¿sí? Y específicamente ya con la cual podemos hacer predicciones. Y luego se evalúa esos resultados para saber si es que en efecto se está logrando los resultados deseados. Esta es una lámina que está en un texto que se llama Introduction to Statistical Learning. Es un gran texto para quienes quieran profundizar en los aspectos técnicos de la parte de analítica en general, donde lo que nos invita a pensar es que siempre hay errores que uno debe ir controlando, digamos, en un modelo. Y acá tenemos, por ejemplo, el error de entrenamiento,
¿sí? El error de entrenamiento es el que tenemos en esta parte en plomo y el error de prueba, de los datos de prueba, ¿sí? Entonces, al final, si bien es cierto, ayuda a un modelo que sea un poco más ajustado a los datos, pero cuando ajusto mucho a los datos se genera algo que se conoce como sobreajuste o se conoce también como overfitting. Entonces, eso también es un problema en términos de predicción y hay que tener cuidado. Es decir, imaginen que tenemos esta nube de puntos y yo lanzo tres opciones. Por ejemplo, este que es la línea recta. Ok, la línea recta captura más o menos la tendencia de los datos, pero aquí me falla un poco, por ejemplo. Otra opción podría ser esta línea en negro. Ah, mira, se ajusta un poco más a los datos. Otra opción podría ser esta línea en celeste, no sé si la aprecian, que está atrásita de la negra. Y quizá alguien diga, no, yo voy a hacerlo con esto que está en verde, es decir, voy a tratar de pasar por cada uno de los puntitos que están aquí. Aparentemente, la línea de verde, la línea en verde sería una gran opción porque recoge todos los puntitos. El problema es que cuando yo pongo esta función que está en verde, la pongo en un contexto con datos nuevos, con datos diferentes, en cambio el error de predicción va a ser muy alto. Y eso es un poco el trade-off, digamos, que hay entre estos dos conceptos. ¿Ya? La última sección que quería conversar con ustedes es el tema de los casos, ¿cierto? Y a mí me gusta siempre partir de unos casitos como de juguete y son los siguientes. Por ejemplo, aquí nos dice que una cafetería independiente de 10 años desde su apertura ha ahorrado lo suficiente como para abrir un nuevo local. Los dueños desean tomar una decisión informada de dónde deberían abrir este nuevo local. Ok, entonces, este primer caso lo que trata de ejemplificar es la información, o los tres casos, o en los tres casos yo les invito a pensar en la información, en cuál va a ser la fuente de datos, digamos. Entonces, digamos que aquí, para responder a esta pregunta, los dueños de la cafetería se fijan en dónde, o van al municipio, no sé, y preguntan dónde son los proyectos de repavimentación de las calles de Quito. ¿Ya? Ok, entonces toman esa información porque, claro, dice, aquellas calles donde va a haber repavimentación es porque hay una afluencia importante del tráfico y por lo tanto probablemente esos sean buenos lugares candidatos para abrir una nueva cafetería, ¿ya? Pues aquí lo que tratamos de ejemplificar es la importancia de los datos externos, los datos que ya existen en los diferentes contextos, ¿cierto? Por ejemplo, a veces podemos utilizar datos de el INEC, datos de Banco Central, datos del municipio, o sea, que incluso nos sirven para nuestras soluciones internas. Luego, nuestra cafetería ya tiene dos locales, abrió un nuevo local y resulta que los clientes adoran el café, pero les gusta el café recién preparado, ¿sí? Y si no está recién preparado, van a tener una mala impresión del negocio. Por lo tanto, si el café se guarda por mucho tiempo, los dueños prefieren arrojarlo a la basura. La pregunta que se hacen es, ¿a qué hora del día debería preparar yo el café para que esté fresco, digamos, para la demanda de clientes? ¿De dónde saco la información para responder esta pregunta? ¿Ya? Una posible fuente de información son las facturas, ¿sí? Las facturas de este local o de los locales. ¿Por qué? Porque en las facturas se va a registrar lo que compra, digamos, la hora a la que compra, y con eso, analizando, yo podría ver cuáles son los rangos de hora donde se puede hacer una preparación de café tal que se atienda a los clientes o a la mayor cantidad de clientes con un café fresco. Este caso ilustrativo lo que quiere poner sobre la mesa es la importancia de los datos internos, ¿sí? La importancia de los datos internos de nuestra empresa, ¿ya? Que a veces tenemos mucha información, pero está por ahí regada y hay que estructurarla, unirla y tratar de responder preguntas de negocio, ¿ok? Y finalmente, resulta que nuestros propietarios sienten que deben introducir nuevos productos, ¿cierto? No sé, postres o algo por el estilo, sabiendo que no va a aumentar las ventas, pero va a mejorar la satisfacción del cliente, ¿cierto? O sea, la rentabilidad de esta cafetería no viene por este lado, digamos, ven que ahí no hay una gran oportunidad de negocio, pero en cambio va a mejorar la satisfacción del cliente.
y lo que se preguntan es, ¿qué producto debo ofrecer? ¿Ya? ¿Qué producto debo ofrecer? ¿Cómo, cómo responder a esta pregunta? Quizá acá una forma de responder a la otra pregunta son las encuestas. O sea, esto en cambio es un ejemplo donde yo tengo que ir a levantar el dato. Perdón que estoy escribiendo con el mouse nada más, ¿no? Entonces aquí lo que quiero poner sobre la mesa es que aquí a veces debemos simplemente ir y levantar los datos eh, haciendo encuestas o, digamos, alguna forma de levantar la información de raíz, ¿ya? Entonces, fíjense, el primer caso era aprovechar los datos externos que ya existen, que alguna entidad está generando. Luego, datos internos, ¿sí? Aprovechar nuestra información. Y finalmente, a veces cuando toca ir a levantar la información, ¿sí? Acá un caso de uso un poco más aplicado es el tema de deserción de clientes. Por ejemplo, cuando uno eh, analiza, digamos, el tema de deserción, generalmente la deserción ocurre en tasas o en proporciones pequeñas en los negocios, porque, digamos, no es que todo el mundo esté desertando o cancelándome los créditos abruptamente, ¿cierto? Sino va pasando en pequeñas proporciones, pero quizá yo quiero capturar ese comportamiento, ¿sí? Entonces, hay que lanzar un modelo, ¿cierto? Quizá entender las probabilidades, entender cómo está ocurriendo este fenómeno, ¿sí? Y se lanza por ejemplo, un modelo que justamente detecta a las personas que no desertan y a las personas que sí desertan, ¿sí? Pues dividimos ese score, por ejemplo, digamos, a través del uso de este score, ahora podríamos identificar antes de que las personas deserten, antes de que los clientes deserten, tenerlos ya preidentificados para hacer una, una gestión proactiva, digamos, ¿sí? Generalmente esto lo viene atado a justamente un punto de corte que se llama y generalmente se divide como en estos dos grupos, ¿cierto? Fíjense qué está pasando en este caso específicamente. Debajo de este corte del 28.6%, resulta que la probabilidad de que deserten es del 2%, es decir, si encuentro este grupo de clientes que está debajo del corte, quizá no hay tanta preocupación de deserción, digamos. Pero, en cambio, las personas de los clientes que están por sobre este umbral, resulta que el 50% va a desertar, va a dejar de ser mi cliente. Entonces, claro, ahí es donde podemos poner la carne en el asador y justamente hacer una gestión mucho más adecuada a la identificación de aquellos clientes que van a desertar. ¿Ok? Esto es, por ejemplo, una forma de utilizar un modelo. Ahora, ¿qué modelo utilizar? Digamos, podríamos utilizar algo estándar, conocido por el mercado como un logit, o podría ser algo mucho más sofisticado, ¿ya? Lo importante aquí es definir el problema que quiero resolver, una buena variable dependiente, una buena construcción de variables independientes y que me permita dar este tipo de identificación de grupos de clientes para poder hacer una gestión de esos clientes de manera adecuada, ¿ya? Generalmente en los proyectos, digamos, se entrega algunos elementos como las variables y algunos descriptivas relevantes, un modelo que se ejecute, por ejemplo, mes a mes en un ambiente productivo, eh, y cada uno de los clientes van a ser identificados a través de un score específico, de unos diferentes grupos. Yo puedo generar también grupos, digamos, de clientes para una atención diferenciada, ¿ya? ¿Qué otros proyectos he tenido la oportunidad de trabajar? Por ejemplo, ¿dónde ubicar corresponsales no bancarios? A veces esa pregunta puede ser importante, ¿cierto? Dependiendo del volumen de negocio que haya de entidad financiera en este tipo de, digamos, de corresponsales. Luego, obviamente, temas de originación y comportamiento en crédito. Aquí también hay unos desafíos diferentes, ¿cierto? Donde no hay que administrar solo la parte técnica, sino también un entorno normativo. Y bueno, tiene otros desafíos. Determinar los mejores segmentos de clientes para campañas comerciales, ¿cierto? A veces, digamos, el ejercicio es, vamos a identificar estos clientes Gold, estos clientes VIP, o sea, digamos, esto suele hacerse mediante estrategias no supervisadas
Luego acá tenemos identificación de comportamientos anormales para prevención de lavado de activos. Acá, por ejemplo, es un tema de proponer, establecer, desarrollar e implementar metodologías que nos permitan identificar alertas en la transaccionalidad de los clientes, ¿no? Aquí se trabaja mucho con las áreas de cumplimiento, pero la combinación entre la experiencia del área cuantitativa con la de cumplimiento ha sido mi experiencia que da buenos resultados. Luego acá tenemos evaluación de campañas comerciales y de marketing. Esto es interesante porque aquí, digamos, los métodos son más de corte econométricos clásicos, ¿no? A veces nos preguntan, yo qué sé, invertimos $200,000 en esta campaña de marketing. ¿Será que cuál fue el efecto? ¿Ayudó a la venta? ¿Se colocó más? ¿Mejoró el saldo? ¿La retención de clientes? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el efecto de haber hecho esa inversión en la campaña de marketing? Para eso, digamos, también se pueden utilizar métodos cuantitativos. Creación de sistemas de recomendación para comunicaciones a los clientes, es decir, yo quiero, digamos que uno de nuestros clientes o tenemos el producto de tarjeta de crédito y yo quiero que eh, le llegue a los clientes recomendaciones de uso de la tarjeta, ¿cierto? Que no sé, consuman en Primax o en el Arbolito o en KFC, yo qué sé, pero en función de los patrones de consumo de esos clientes, ¿sí? Luego, explorar y recomendar nuevas oportunidades comerciales para la organización. Quizá esto ya cabe más en un enfoque de estudios, ¿cierto? Hacer pruebas piloto, es decir, ¿tiene o no tiene sentido, por ejemplo, generar, digamos que yo soy una entidad que no tiene corresponsales no bancarios? Y puedo preguntarme, ¿será que tiene sentido para mi entidad, con mis características, entrar a ese negocio? Entonces hacemos una exploración también cuantitativa. Entender la interacción digital y física de nuestros clientes. Esto es un mundo súper interesante, ¿cierto? Porque al final cada vez más tenemos una huella digital en la interacción con las entidades y lo importante es que se empiece a aprovechar esa información. Como les decía, el tema de georreferenciación en la banco móvil, cuánto me conecto, cómo es mi transaccionalidad online, con quién transacciono, es decir, entender esos insights, no solo, digamos, pueden aportar mucho valor solo desde lo descriptivo incluso, pero obviamente un poco más o más, dependiendo de la profundidad del proyecto, a través ya de métodos más sofisticados de analítica. ¿Sí? Acá tenemos algunas recomendaciones de textos que me permito dejarles también. Por ejemplo, uno de ellos es Infonomics, donde un poco nos invitan a pensar en cómo monetizar los datos. Acá está otro que se llama The Chief Data Officer Playbook, donde nos hace reflexionar mucho sobre esta parte de la fundamento de datos, o sea, ordenar la casa en términos de datos. Luego el que les comentaba de Competing in the Age of AI, donde nos plantean no solo el tema de datos, sino como esta hoja de ruta, digamos, para aplicativos o para tener una empresa más orientada a inteligencia artificial. Este texto de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, en cambio, nos plantea mucho un enfoque más de lo que se conoce como economía del comportamiento, donde nos plantea este tema de los sesgos, ¿cierto? Donde quizá nos invita a entender más a los clientes desde una perspectiva más psicológica incluso. Acá, Viajar al futuro y volver para contarlo, es un libro reciente de Walter Sosa Escudero, un argentino, donde nos plantea un poco de manera, me parece, muy didáctica e ilustrativa, varios conceptos de analítica y predicción en general, que pues, me parece de gran, digamos, de gran ayuda como recurso bibliográfico. Y finalmente el tema de Economic Rules de Danny Roderick. Este me parece interesante porque, digamos, nos invita a pensar en que no tengo por qué tener un modelo que lo solucione todo, digamos, sino hay modelos que me servirán para una problemática, otro modelo para otra problemática, otro para otra problemática. Entonces nosotros debemos estar como preparados para responder en esa línea y no más bien casarnos con una sola forma de resolver las cosas, ¿ok? Finalmente, algo muy breve
de mi perfil, ¿sí? No quisiera despedirme sin esta parte y un poco la parte profesional, ¿cierto? He trabajado como líder de analítica en algunas instituciones, como docente universitario. En educación he tenido la oportunidad de estudiar economía, filosofía, matemáticas aplicadas, riesgo y estadística. En términos de software, tengo 3 paquetes en R principalmente. Estoy migrando poco a poco a Python algunas cosas. Eh, un paquete geoestadístico que se llama GeoModels, otro paquete para detectar multicolinealidad que se llama MTest, y otro paquete que es para poco hacerse preguntas contrafactuales con datos de panel que se llama Clues-de-Vol, y para cualquier evento, bautizo, matrimonio, reunión social, en mi contacto en LinkedIn también, a las órdenes en lo que les pueda colaborar. Eso de mi parte, colegas, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Muchas gracias, Víctor. Súper interesante. Y sí, justamente tenemos unas inquietudes. No sé si me pueden ver. Yo no te veo. Ya, dame un segundito nada más. Un segundito nada más. Veo que Diego Pinto nos puso por cada pregunta sería un caso de uso. Entiendo que está relacionado a la lámina donde les hablé como en general de los casos de uso. Y en términos generales, Diego, sí, es decir, cada pregunta sería un caso de uso, lo que no necesariamente significa que vas a necesitar un solo método para resolver eso, ¿ya? Por ejemplo, en un contexto de lavado de activos, puedes fácilmente terminar usando 3 métodos tras bastidores, pero desde la perspectiva de consumo para la organización, es si lo que, digamos, es si una transacción es o no es una alerta. Pero para tú llegar a concluir eso, quizá tras bastidores usaste K-medias, un random forest y estadística clásica. Pero al final todo eso se comprime en una alerta o no, y eso es lo que consume la organización. Excelente, muchísimas gracias, Víctor. Sí, justamente esa era la inquietud. Hay otra inquietud también que nos hace Diego y dice Diego Pinto, ¿cómo saber cuándo es un gasto o una inversión? Por ejemplo, ¿el marketing es gasto o inversión? Es una buena pregunta. No sé hasta qué punto estoy facultado, digamos, para responder esta específicamente. Eh, yo más bien voy a empezar abordándolo desde la perspectiva de casos de uso. Eh, Generalmente cuando hacemos casos de uso analíticos, uno puede dividir el impacto de esos casos de uso desde una perspectiva de si resolver ese caso me va a permitir aumentar los ingresos o me va a permitir reducir costos. Entre esas dos opciones, generalmente la más fácil es reducir costos, ¿sí? Hacer cosas más eficientes, ser más asertivo. Donde suele ser más desafiante es generar ingresos, monetizar, digamos, a través de mi modelo, de mi solución analítica, ¿sí? Ahora, específicamente de cara al marketing, en términos generales, digamos, hay agencias especializadas que se dedican literalmente a calcular el ROI de la inversión de marketing. Es decir, hay campañas que en efecto se pueden asociar incluso causalmente, campañas de marketing que se pueden asociar causalmente a más venta. En ese caso, claramente fue una campaña que me dio un retorno, por lo tanto sería una inversión. Mientras que hay campañas donde desgraciadamente no generan ningún efecto y ahí pues podría considerarse un gasto. Aunque ahí incluso es discutible, ¿no? Porque podría ser que ataques a un tema de posicionamiento de marca, ¿ok? Pero bueno, como insisto, es un poco más mi apreciación que sentirme docto en el tema de marketing.
No sé si hay alguna pregunta adicional. Muchas gracias, Fernando. Parece que Vivian nos abandonó. Está por ahí. Viviana, ¿está por ahí? Ok, entendería si no hay alguna consulta adicional que podríamos cerrar el espacio. No sé si Viviana se va a volver a conectar. Muchas gracias. Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, 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 sí. No sé qué pasó y me sacó de la sala. Perdón. Muchísimas gracias. Se solventaron todas las inquietudes, ¿sí? Me dicen, perdón, hay otra inquietud adicional. Diego Pinto dice, ¿cómo saber si una encuesta es fiable, ya que la gente puede mentirte? A ver, en términos de encuestas, sin duda el subregistro es una posibilidad y hay que tener cierto cuidado con eso. Y hay varias formas de tratar de solventar eso, ¿no? Una es tener lo que se llaman como repreguntas. O sea, por ejemplo, tú preguntas la misma, cuando las preguntas tienen un mismo objetivo, pero te preguntan de distinta forma, ¿ya? Por ejemplo, te dicen cuánto gasta y luego en total y luego te preguntan por partes y luego debe tener consistencia, digamos, de esas partes con el todo. Generalmente es una de las formas de tratar de evaluar la consistencia. O sea, tratas de minimizar esos riesgos, lo que no significa que pueden haber subregistros, sin duda, digamos. Además, siempre tratar de que sean cosas de no tanta sensibilidad, que eso también puede ser un agravante. Eso en grandes líneas, Diego. Perfecto, muchísimas gracias, Víctor. Bueno, el día de hoy pues nos ha ido súper bien con este webinar de estrategias predictivas para el éxito financiero. Gracias por tu aporte, Víctor. Y el ICPBF quiere pues entregarte este reconocimiento por ser parte en primer lugar de nuestro claustro docente, ser un excelente profesional y poder acompañarnos en varios de nuestros programas, ¿sí? Así que voy a dar lectura a este certificado en el cual dice: el IPBF otorga el presente certificado a Víctor Morales por participar en la ponencia de estrategias predictivas para el éxito financiero, desarrollado en modalidad virtual con una duración de 1 hora. Además, quería comentarles también que para el mes de agosto, justamente vamos a tener un curso en el cual veremos el tema referente a modelos de cuantificación de riesgo de crédito con ERE, donde Víctor va a ser parte de la docencia de este programa. Así que si desean conocer más detalles de este curso, pueden escanear el código QR para poder descargar la información. Y si fueron partícipes de este webinar, pues acceden a un 10% de descuento adicional. Eso quería comentarles y pues nada, que tengan una excelente noche, que tengan un excelente feriado, que Dios los bendiga y muchísimas gracias, Víctor, por acompañarme en este webinar. Gracias a todos. Con todo gusto. Muchas gracias, colegas. Buen fin de semana. Gracias. Buen fin de semana. Wonder how, yeah, you always make it right.
evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Wonder how, yeah, you always make it right. And maybe it's our chance, but either way, you showed me how to reach for the best of